Lo que presiente el hombre de aquellos campos, tan particularmente característicos, se cumple, porque su intuición sustenta conocimientos cabales que sin embargo no sabría explicar. Y así la población de nutrieros improvisados vivía a la expectativa de un drama que debía desencadenarse porque la fiebre de caza se extendía hacia todas las colonias y desde los límites se presentía el avance desenfrenado de hombres dispuestos a arrasar con todo. Acá estamos en Dos Lectores, en el Carmen, en este lugar precioso, y hoy tenemos un autor muy interesante del que vamos a hablar, que es Gastón Gori. ¿Cómo andas, Valeria? Bien, bienvenida. Gracias. Decime, Valeria, El camino de las nutrias. Yo cuando lo leí hace poco para esta entrevista, noté que quizás es una lectura muy mía, ¿no? Pero puede ser como una suerte de sinécdoque de la obra goriana. Es decir, es como un texto en sí mismo que reúne varias claves que después el autor va a desarrollar, después Gastón va a desarrollar, ¿no? ¿No te parece? ¿Qué opinas vos? Mira, Gastón escribe este libro. Gastón Gori empieza a escribir, sabemos, siendo muy joven, ¿sí? Pero sus ideas se empiezan a desarrollar bastante antes de publicar su primer libro, que fue Anatole France, que lo publica a los 24 años más o menos, en el 40. Después publicó otros textos, poesía, además era precoz y más, pero había empezado a pensar en esta problemática de la inmigración y la colonización. Su intención siempre fue escribir los cuentos del Camino de las Nutrias y la novela El desierto tiene dueño. Ajá. Entonces, para hacer eso, él tuvo que investigar, decía siempre, y así produjo todos sus otros libros de ensayo por los cuales se hizo muy conocido. Familias colonizadoras de San Carlos, el diario de Enrique Wollenweider, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, El camino de las nutrias sí condensa muchos de sus intereses de ese momento, que son los años 50, pero en realidad que después se expandieron aún más. Lo que condensa todo tendría que ser la novela El desierto tiene dueño, que era como su deseo, escribir esta novela realista con personajes justamente tomados de la vida real, podríamos decir, pero él como escritor informado y habiendo hecho ya un estudio, una investigación para poder hacerlo, ¿no? Así que podríamos decir que sí, es una sinécdoque, pero que también es un primer paso que en la profundización de algunos temas que después va a culminar con ese libro increíble que es La Forestal, ¿no? La Forestal, que es la síntesis política e ideológica de Gastón. Decime, ¿qué significa para vos como estudiosa de la obra de Gori y como, bueno, doctoranda, investigadora sobre la obra de este autor, qué significa leer ahora a Gori tantos años después de sus primeras producciones? ¿Qué le encontrás a esa inmigración bendita, ahora una mujer contemporánea, una intelectual del momento? Mirá, bueno, leer a Gori tiene el desafío de que uno tiene que insertarlo en la coyuntura en la que se dio y bueno, tenés que tener herramientas también para eso. Pero esencialmente creo que leer a Gastón es leer sobre cosas que siguen pasando. La injusticia, la explotación del hombre por el hombre, la tenencia de la tierra, la no tenencia de la tierra, los que no tienen nada, ¿sí? Y los que son explotados, son cosas que siguen pasando. Entonces, en realidad, leer a Gori para mí es eso, encontrarme con esta voz que desde hace tantos años está diciendo siempre: miren que esto pasa y que tenemos que cambiarlo, y nosotros siempre estamos en el camino de querer cambiarlo, pero no lo logramos del todo todavía. En el camino de las nutrias hay dos personajes fundamentales. Está el estanciero, que es el permisivo, que es el que... Rupert, y está el aprovechado, el que viene, el buscavidas, ¿no? Que es un poco el que va, digamos, son los dos caracteres fundamentales, ¿no? El tipo que llegó, se estableció y se habituó a la tierra, y el que está siempre esperando una suerte como de postura pícara, a ver de dónde va a sacar tajada. Eso se ve muy bien. Además, hay otro tema dentro del cuento de Gori, que es la problemática de la tierra, digamos, la naturaleza,
La naturaleza salvaje enfrentada al hombre, ¿no? Exacto. ¿En otras novelas lo captaste a esto? ¿En otras novelas sí, por supuesto. Es más, varios de los personajes del Camino de las Nutrias, no ya del cuento, sino de todo el volumen, se repiten después en la novela El desierto tiene dueño. Y estas figuras que podríamos pensar tipificadas de estos dos personajes, que por algo Gori elige como título de todo el volumen el nombre de ese cuento, son Don Rupert y Ciriaco Ayala, se llama. Ciriaco. Son muy representativas porque Rupert es hijo de inmigrantes europeos que tuvieron la tierra, y él es podríamos decir, inmigrante, pero acriollado, dicen, ¿no? Que se adaptó y que, bueno, que es el que tiene la tierra. Pero Ciriaco es el que representa todo ese grupo al que Gori siempre le prestó mucha atención, que son tanto los criollos, que podríamos pensar los gauchos, como los indios, como todos los hijos de inmigrantes que no tuvieron la tierra, que son los que quedaron pobres y los que no podían trabajarla, que estaban dando vuelta, que estaban conchavados, dicen en algún momento, ¿no? Y entonces son estas figuras representativas que se repiten, si vos ves, en muchos de los textos de Gori. El tema de la tenencia de la tierra, más allá de su obra ensayística, está muy presente, por ejemplo, en Nicanor y las aguas furiosas. El tema de la naturaleza indolente y de cuánto uno no puede, las inundaciones, las sequías, las plagas, también está en Nicanor, pero también podemos ver esto en El Moro Araquelquín, que es una novela hermosa, en donde el moro es hijo de un inglés que de alguna manera abusó de una india. Entonces él es un tipo con rasgos muy aindiados, pero con ojos celestes, así que es un personaje súper interesante. Y ahí mismo se ven nuevamente todas estas problemáticas, que en realidad son las que acompañan a Gori durante toda su obra, desde mi punto de vista. Su producción. Pero hay una novela que a vos te gusta mucho, es La muerte de Antonini. Sí, esa novela es muy linda. Ajá. Porque él dice que la escribió en 10 años y 10 días. Te interrumpo un chiquito. Hacemos un corte y después, bueno, hablamos de La muerte de Antonini y seguimos con Gori. Haré el examen general de tu vida aquí mismo, frente a tu cadáver. Nadie lo conocerá por ahora, pero lo he de describir para que se conozca mejor tu vida sembradora de desventuras, tu vida ubicada en un mundo terrible, que te creaste al margen de los que viven conscientes de los valores que ennoblecen al hombre con sus esperanzas, sus necesidades, su derecho a la justicia que no siempre se logra con la recta aplicación de las leyes, esas que tú conocías al dedillo en la parte que favorecían tu asombrosa avaricia. ¿Se lee Gori? No, creo que no. La Forestal sí, es un texto muy revisitado, pero bueno. ¿Hay reediciones de La Forestal? Sí, por supuesto. De La Forestal sí. De sus otros libros, no. Que yo conozca no, pero naturalmente puede que yo no conozca todo. Hay bueno, como todos sabemos, la UNL editó El obsequio de los pájaros. El Señor de los Picaflores, en realidad es el libro naranja chiquitito, en el 2005. Sabemos Gori murió en el 2004, pero después de eso ya yo no conozco ninguna reedición de su obra, exceptuando siempre La Forestal, que tampoco es que haya tenido ninguna últimamente, sino que simplemente es un libro mucho más trabajado por investigadores. En el caso de Antonini, es un libro muy lindo porque, como te decía antes, él decía que lo escribió en 10 años y 10 días, porque lo pensó mucho tiempo, pero lo escribió en 10 días, o 30 años y 30 días, no recuerdo muy bien. Lo escribió súper rápido, es una novela breve, ¿sí? Yo tengo un libro que tiene 3 textos de Gastón, pero Antonini es solo menos de la mitad del libro, y se trata de un hombre muy avaro, ¿sí? Y este personaje, que en realidad es un alter ego de Gastón Gori, que se llama Dalmacio Gálvez, que ya aparece en Además y era pecoso, y aparece también en algunas ediciones de Nicanor y las aguas furiosas, que le habla en el día de su velorio, le habla a Antonini y recorre toda su vida de miseria, pero él tenía mucho dinero, solo que era muy miserable y hacía sufrir, ¿no? A todos, bueno, también hijos de inmigrantes los dos. También el tema de la inmigración, de la especulación,
bueno, estos temas que siempre están ahí, ¿no? Que se repiten. En la obra de Gori, sí. ¿Y cuál, si vos tuvieras que elegir, ¿no? Está el Gastón Gori canónico de la Forestal, que bueno, que marcó un hito en la ensayística santafesina y argentina, porque aparte el tema de la Forestal es un tema que muy choqueante, de mucho peso político y social. Pero si vos tuvieras que hablar de un Gori polémico, de un Gori que se lee poco, de un Gori que la gente elude, ¿cuál sería? Mira, Gori fue polémico. Sí. Sus ensayos lo posicionan así. Sabemos que la Forestal marcó un antes y un después, pero que también él es un escritor maldito por la Forestal, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema polémico de Gori es haber tomado la inmigración, que en nuestra zona cultural, digamos, Santa Fe es muy fuerte, desde otro lugar, haciendo mucho más hincapié en el inmigrante que no alcanzó la prosperidad, en el colono que no alcanzó a poseer la tierra, y en lo injusto que eso podía ser para ellos, pero más que nada en lo injusto que fue de parte del Estado y la política de entrega de tierras. Eso es un punto de vista desde mi consideración polémico, porque hasta ahora nosotros seguimos reivindicando mucho la inmigración que nos construyó, que él por supuesto también lo reivindica, pero no siempre tenemos en cuenta a quienes no prosperaron y cuánto de todo esto tuvo que ver el Estado argentino. Entonces, la inmigración es algo de lo que todos podemos hablar porque todos tenemos familiares que bueno, inmigraron y qué sé yo, pero no todos estamos lo suficientemente informados como para ver qué rol jugó, qué parte en todo este proceso. Y Gori siempre se paró del lado del desposeído y del lado del explotado y del lado del marginal. Claro. Él mismo se planteó también como escritor de provincia, ¿no? Que nunca quiso ir a Buenos Aires, como nieto de italianos que nunca quiso la ciudadanía italiana, porque él no era europeo. Y bueno, reivindicando siempre estas causas más bien... ¿cómo decirlo? Sí, desde los márgenes, tratando de recuperar voces justamente que no tenían espacio y que no siempre lo tienen en la literatura, a pesar de que estamos hablando de un periodo en el que el realismo era algo muy importante en la literatura, ¿no? Y creo que esa es la parte más polémica, que siempre lo va a ser en un escritor. Sí, es verdad eso que decís, el romanticismo de la inmigración, del campo rebosante de trigos y demás, pero también la enorme disparidad en el momento de entregar la tierra que se estaba trabajando. Ellos nunca eran dueños. Y el Gori poeta, vos hablaste de un encuentro en Chile. Contanos. Sí. Gori, antes de publicar su primer libro en el año 39, fue a Chile y él era muy joven, porque imagínate, Gori nació en 1915, así que en el 39 era un jovencito. Naturalmente los jovencitos de esa época eran un poco distintos a los jovencitos de ahora, entonces él ya era como un hombre, ¿no? Y tenía sus propias ideas, y él ya había conocido las lecturas anarquistas, cuando era muy pequeño, iba a una biblioteca popular, tenía toda una formación. No me queda muy claro, creo que lo invitaron a hablar no sé si de Anatole France o de un escritor, y él viaja a Chile, conoce a Neruda, conoce a muchos escritores que publicaban en ese momento. De alguna manera para mí simboliza esta cuestión del latinoamericanismo, que era una idea muy fuerte también. Y muchos años después él publica un texto en El Litoral donde recuerda todo eso. Fue muy importante, pero él aún así siempre consideraba que su yo poeta no era tan fuerte como su yo narrativo. No, él decía que lo hacía más bien por gusto a la poesía, a pesar de que publicó muchos libros de poesía, pero su fuerte siempre fue la narración. Pues sabes que yo te voy a contar una anécdota personalísima con Gori. Un tipo de mucha generosidad. Gastón, en este ambiente literario en el que nos movemos en Santa Fe, que todo es tan... donde por ahí afloran pequeñas miserias, no vaya a ser que uno resalte más que el otro, nos invitó una escritora de Beri Pintado porque presentaba su libro. Y yo era muy chico, fui con él,
Y cuando volvíamos en el colectivo me dice, vos tenés que ir a los lugares donde se presentan los libros, porque ese es tu público. Un tipo, una suerte de patriarca de la literatura de Santa Fe. Una lástima que no se dé más. Además, el Apecoso se daba en la escuela. Hubo una época que tuvo como una floración en la literatura santafesina en la escuela. Se daba Chicini Melo, se daba él. Pero después se eclipsó. Sí, además el Apecoso habla de un niño y las aventuras de un niño que ahora queda totalmente fuera de... que bueno, está muy lejos de los niños de ahora, ¿no? Pero es Tiene algo de la literatura de Mark Twain, una cuestión así, ¿no? Sí. Gastón decía algunas cosas que para mí son hermosas y muy importantes. Una es que él escribía para el pueblo. Esas investigaciones que él hizo sobre inmigración, familias colonizadoras, que cuando hablaba de Esperanza, que acá tenemos familias fundadoras de la colonia Esperanza, todo el trabajo que hizo con el archivo de Beck, y la empresa colonizadora de San Carlos y demás, él lo hacía para que la gente que vivía ahí, que descendía de ellos, pudiera saberlo. Entonces, naturalmente, como escritor, a pesar de que suene como lugar común, comprometido con su realidad social, o como escritor, como algunos dicen que adscribe al realismo crítico y demás, él escribía para el pueblo. Pero también tenía ideas de la literatura que eran propias de su momento, ¿no? Él era un gran lector de Anatole France. Entonces, otra de las cosas que él decía muy importantes es que la literatura tiene que decir una verdad con belleza. Que si no está la belleza, la verdad no perdura. Y creo que es lo que trató de hacer durante toda su vida. Hacemos un corte y seguimos en programa. Un clima de exterminio se ahondaba a la par del desamparo que la sequía iba creando en cada rancho, en cada casa, y los hombres poseídos de angustia se internaban en el estero como si fueran a una batalla cruenta y final de la que debían salir para afrontar sangrienta lucha con otro peligro que se cernía en los contornos y se barruntaba como tormenta silenciosa, amenazando con ocultos fragor. Decime, Valeria, ¿cómo fue el tema de... Gastón tuvo una gran presencia en la creación de instituciones en Santa Fe. Él fue uno de los fundadores de SADE, ¿no? Exacto, porque Gastón Gori consideraba el trabajo del escritor propiamente como un trabajo. Entonces, y además como, bueno, lo que ahora diríamos una labor de resistencia, ¿no? Ante momentos quizás políticos difíciles, bueno. Entonces él bregaba mucho por las asociaciones de artistas, de escritores, por unirse, pero con un sentido más bien gremial, porque el trabajo del escritor se reconozca en términos también económicos, se independice, o sea que bueno, las posibilidades de publicación, que estamos hablando de otra época, eran diferentes y que se atiendan a este tipo de cosas. Entonces fundó SADE, creo que fue también uno de los socios fundadores de ASDE. Y además participó de varios grupos, pero bueno, el grupo por el cual lo recordamos mucho es Espadalirio. Espadalirio. Con Fernando Birri, con Miguel Brascó, con Gal Frascoli, De Carolis, bueno, en el 45. En el 45, que fue de los grupos santafesinos el más político. No político por partidario, sino que fue el que, justamente lo que decís vos, era el que más buscaba que el escritor tuviera un reconocimiento como trabajo. Ellos se reúnen para poder publicar Espadalirio, y Gastón era uno de los más grandes y ya tenía libros publicados, ¿no? Frente a un Birri que era 10 años menor, por ejemplo. Ellos tenían ideas muy fuertes sobre lo que era la literatura y no era una banalidad, ¿no? Entonces era un trabajo de compromiso, de lo cual deriva una de las, para mí, características más importantes de Gori, que es su consecuencia. Él tenía un programa narrativo, tenía ideas sobre la vida, sobre el mundo, ideas sobre la literatura, hizo que todo conjugue y no hay ningún mal paso que nosotros podríamos decir de su vida privada y su vida pública. Era un tipo consecuente, coherente con sus ideas. Bueno, estudió para escribir. Exacto. Él estudia abogacía para... Sí,
para obtener el rigor quizás científico. Rigor científico para poder ordenar toda esa documental que había encontrado en la casa de una de su suegra, de su esposa. No sí, sé. fue su primera esposa, su suegro, le facilita el archivo de la colonia San Carlos y le ayuda a traducirlo. Sí, en efecto, él lo hace y creía en el rigor científico. Él estaba formado bajo las ideas de ingenieros, ¿no? Era como la parte positivista, o sea, y él decía que la inmigración y la colonización era un tema tan importante que no se podía hablar con ligereza de eso, ¿no? Así que, bueno, creo que una de las cosas más importantes de Gastón fue justamente este pensamiento de la literatura y la escritura como trabajo, la unión de los escritores, en ese sentido la asociación, y la fuerza de las ideas que movilizan la vida. No es al revés, ¿no? Es justamente eso. Las ideas son lo que movilizan la acción. Yo les quiero mostrar antes como en un apartado, esta joya que encontré en Aspe, que es una edición de Vagos y Mal Entretenidos, y es una joyita porque está dedicado al escritor Diego Oxley, con un abrazo, Gastón Gómez. Es decir, es una dedicatoria que le hace, bueno, un obsequio que le hace Gastón a Diego Oxley, escritor del que vamos a hablar en estos ciclos, que la verdad que vale la pena conocerse. Bueno, gracias Valeria por estar con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene de acá desde el Carmen, que es un paraíso, y seguimos hablando de literatura, como siempre.